Bien, y para terminar me gustaría, tal vez me tomo unos minutos más para decir una reflexión que me deja al final del libro. Yo me lo fui anotando y aparecía en varios lados, pero tal vez por mi periplo personal. A mí me cambió una mente, y tal vez te lo cuento a vos porque creo que no lo hablamos. Me cambió sobre todo una lectura fundamental que yo tenía muy difícil con Shakespeare, ¿no? Y algunos libros, y yo espero que este haga lo mismo en otros sentidos, me cambiaron radicalmente la mirada sobre él al entender algunos hechos históricos que no invalidan ni validan lo que se ha hecho con Shakespeare después, pero que fueron importantes para mí en la mirada, ¿no? Y me gustaría compartirlos porque creo que de esto habla mucho el libro sin hablar nunca de Shakespeare. La principal era, hay un momento que acá lo hago, creo que cuando habla de Salomón, decía, claro, nosotros no tenemos ninguna obra escrita de Shakespeare, ¿no? Shakespeare murió y lo que conocemos como el primer folio es un primer folio recuperado de los actores en base a la memoria que tenían, porque se aprendían los papeles, publicado 20 años después de la muerte de Folio. Es decir, no tenemos una coma, no tenemos ni el dramatis personae, que es el que dice los personajes, no sabemos cómo escribía Shakespeare, no lo tenemos. Pero hablamos hasta lo incansable de Shakespeare dice, Shakespeare no dice, no lo sabemos. Lo que sabemos es la memoria de los actores de Shakespeare, nada más y nada menos, que era algo muy común en la época, porque la imprenta era muy reciente, no era común, entonces la manera que tenían entre copiarse los papeles, la obra, y esto se da en estos tres libros, ¿no? La relación entre Biblia, el Corán y el Tanaj, yo lo pensaba todo el tiempo, como Shakespeare se traduce, se copian, le sacan aquel, y digamos, Shakespeare de las 37, ahora apareció esta nueva Cerdeño que parece que es aceptada, de las 37 obras que tiene, 3 son originales. 3 son historias que no conocemos de otro lado. Las otras 34 de Shakespeare son versiones de otras obras, contemporáneas o inmediatamente anteriores. Lo que nadie las escribió como Shakespeare, ¿no? Entonces a veces estamos hablando no de la originalidad de la idea, sino lo que han hecho con esa idea, con esa memoria, cómo lo han narrado y cómo lo han proyectado al mundo en cada uno de estos materiales en Shakespeare. La segunda cosa que me maravillaba era, claro, imaginarse a veces el contexto es fundamental, imaginarse esta escena de cómo Jesús o cómo el Mesías, bueno, pero cómo lo hizo ahí, esta memoria que hablan, cómo se dio, es importante para mí, ¿no? Por ejemplo, Shakespeare era director y era actor, las mujeres no actuaban, ya sabíamos eso. El teatro, que era un teatro a cielo abierto, algo que a mí me gusta mucho es que nadie vivía solo de llenar teatros en la época isabelina, sino que necesitaban una combinación que para Shakespeare fue definitiva. Tenían que llenar el teatro que estaba al lado del río, estaba fuera de la ciudad, pues no estaban permitidos, o sea que había que atravesar donde se hacían jabones, los lugares, todos los vertederos de los baños. Era una experiencia mucho más desagradable que hoy ir al teatro en la época isabelina. Era llegar ahí, curtiembres, o sea, estar al lado de un teatro era una experiencia dolorosa y olorosa fuerte. Pero bueno, también en los teatros se hacían las transacciones comerciales de dudosa legalidad, digamos el contrabando, se fornicaba, se comía. O sea, Shakespeare, que a nosotros nos cuesta escucharlo hoy con un lugar apagado, se hacía para prostitutas, marineros, piratas, parados en un lugar en donde los tipos no había los libros, no había tele, no había cine, no había radio, el único lugar que tenían para pasar ocio era eso. Él era exitoso en esta lectura que tenemos ahora. Él era exitoso en eso, pero después iba y actuaba en la corte, con silencio, respeto, los nobles, que eran por lo menos más eruditos que el otro público. El desafío de este tipo es que tenía que pegar en dos bandas a la vez, tenía que convencer a aquellos y tenía que convencer a estos. La mayoría de los isabelinos trataban de encontrar el denominador común, porque eran bien eruditos. Shakespeare no era tan erudito, entonces decía, como yo no sé lo que le interesa a los dos, escribo escenas para esto y escribo escenas para esto. Comprender eso para mí fue brutal. Yo creo que este libro desgrana de esa manera, o desgranó para mí, esta idea de que a veces uno cree que la historia le llega a uno entera, ¿no? Le llega al libro y le llega muchas veces dada como una verdad revelada única, y empezar a desgranar y comprender
más allá de las interpretaciones o creencias que tenga cada uno, los hechos históricos tal cual como fueron revelan aspectos propios, e incluso yo creo en el mejor de los casos, yo después de leer este libro me siento más religioso verdaderamente. Yo no soy creyente evidentemente, pero me siento más cercano de esa literatura y de las religiones y de su comprensión y de los momentos históricos que antes de leerlo. O sea que principalmente te quiero agradecer eso, porque creo que tendría que haber leído mucho más que esto para hacer esa transformación personal, y la hice con este libro, con una lectura interrumpida, creo que con un respeto hacia los que creen y hacia los que no creen, porque es un material muy delicado. Y bueno, los invito a todos a leerlo. Yo no sé si vos querés decir, yo ya cerré acá, ¿no? Vos, no sé si vos querés decir algo más sobre esto, que me parece que es la relación entre escritura, memoria y lo que hacemos con ese material, ¿no? Lo ha dicho. Es decir, primero, para que no se vayan a confundir, tampoco soy un experto en Shakespeare. Utilizo lo que viene de decir Gabriel para explicar un poco por qué hice este libro. Porque efectivamente, este libro no tiene sentido desde el punto de vista del investigador. Es más, yo me he aprovechado de los investigadores. Y por un lado, nosotros tenemos la facilidad de decir, los expertos, esos eruditos que se dedican a hacer la minería y nunca ven un poco la luz, no salen nunca de sus cavernas y por lo tanto no terminan de entender nada del gran cuadro del mundo. Es decir, sin el trabajo de estos eruditos no se pueden hacer los juegos narrativos que otros y yo hacemos. Es decir, por lo tanto, el problema está que durante muchos años ha habido como un abismo entre el mundo académico, el mundo de la investigación, el mundo parcelado, y nuestras necesidades, pero no las necesidades de la manipulación propagandística, sino el mundo de donde nosotros como ciudadanos, podamos componer una narrativa compleja sobre los temas que más nos afectan. Y entonces no hay más remedio. Hoy en día en el mundo el mundo es un escenario en que Biblia, Corán y Tanaj se encuentran, se desencuentran, se estrellan, se malinterpretan, se ignoran, se persiguen. Y todo eso no termina de encontrar un tratamiento que va o bien el titular inmediato o el debate más encarnizado o la distancia casi infinita de los pequeños casilleros académicos de investigación. Es decir, yo básicamente soy un ciudadano curioso. Entonces, lo que yo intenté hacer es, picando de todo tipo de lugares, construirme una narrativa que me permita entender un poco mejor la confusión en la que vivimos. Pero no solo eso, sino que me permita también ofrecerme para un diálogo con aquellos que no piensan igual que yo. Porque, y ese es el tema, yo creo que eso se hace demasiado poco, empieza a haber cada vez más, y yo no estoy inventando un género, pero en realidad esta osadía del amateur que trata de to make some sense, basados entre otras cosas esencialmente en el trabajo de investigadores, pero que se permite también hacer sugerencias para que otros luego las refuten o las complementen o las afirmen. Eso nos toca a cada uno de nosotros, lectores curiosos y ciudadanos. Entonces el intento es eso lo que explica lo descomunal de este libro. Es que estamos enfrentados a problemas que son descomunales, que nos desbordan. Es decir, cada titular de la televisión, cada programa de televisión nos coloca es decir, nos sitúa en un campo de batalla o en un espacio, en un planeta en el cual suceden cosas inverosímiles, increíbles, de una dureza terrible, también de una a veces entrañables, a veces increíblemente generosas. Y todo eso nosotros tenemos que tener la licencia como para poder ordenarlas de una forma más o menos inteligente, que no nos obligue a tomar una posición inmediata, en caliente. Es decir, poder retirarnos un poco del frente de batalla. Es imposible negociar nada en el fragor de la batalla. Poder retirarnos un poco e ir y buscar un poco los elementos un poco más distanciados para que podamos volver a retomar una conversación. Y lo que empezó como una búsqueda, una gran curiosidad para entender, yo viniendo de una tradición de entender algo sobre todas las cosas sobre las que ignoraba sobre las otras tradiciones,
el descubrimiento más dramático que hice fue no tanto lo poco que sé sobre el cristianismo y el islam, sino la inmensa ignorancia que tenía sobre mi propia tradición. Es decir, es increíble con la facilidad que miembros de las diferentes comunidades asumen banderitas que deberían representar su identidad más profunda, que están basadas en disparates absolutos, en falsificaciones totales, en generalizaciones insostenibles. Hay muchísimos, no quiero ahora dar ejemplos, en algún momento en el libro lo hago. Si tuviéramos un conocimiento más profundo de nuestra propia tradición, no solamente de las banderitas y de las camisetas de nuestra tradición, porque nosotros defendemos las camisetas y las banderitas, pero no profundizamos en nuestra propia tradición. Si realmente profundizáramos en ella, sería muchísimo más fácil, sería muchísimo más difícil ser tan intolerantes como somos. Yo, si tienen ganas y tiempo, sería bárbaro, si, ya que lo presentamos todo esto como un encuentro de lectores, es decir, preferimos a alguien que haya leído algo de esto, pero no vamos a preguntar, no. Es decir, cualquiera que quiera preguntar cualquier cosa sobre el libro, o alguien que sí haya leído algo y le interese algún detalle o le interese los puntos que ha formulado Gabriel, ahora es el momento. Al teatro no lo vas a llevar. Ah, no. Pará, ¿por qué no? Esperá, es decir, por mi madre debería Es ir. interesante. En el teatro. Es curioso, el ayer lanzó a medianoche, se le ocurren las genialidades, se le ocurren genialidades a todas las horas del día, pero se le ocurrió una a medianoche. Hizo una cita de Thomas Bernhard, preciosa, en la que Thomas Bernhard expresaba su terrible decepción porque cree que el teatro en realidad no, ¿cómo lo dice él? No representa nada, no representa nunca la intención de la obra, lo único que baja es el telón. No, lo único que sube es el telón, y comparado con los escritores de libros, él cree que hay ahí todavía el lector, de alguna manera todavía. Thomas Bernhard dice, cuando un escritor, por lo menos, está a merced de la imaginación de quien lee. Hay esperanza allí. Hay esperanza. Dice, pero un dramaturgo está a merced de los actores. Los conozco a todos, dice, y lo único que sube en el teatro es el telón. Dice, todo lo otro baja. Ahora, en la cita que él hace de Thomas Bernhard, el periodista, el entrevistador, que está completamente anonadado, le dice, pero señor Bernhard, usted sigue escribiendo novelas y obra dramática, a pesar de todo el fracaso, dice, y él le contesta, sí, pues a pesar de esto. Y ahí se lanzó un debate sobre si efectivamente hay mayores opciones de que una obra se pueda expresar desde lo dramático o desde la lectura, desde la escritura de libros. Y la verdad es que, bueno, Thomas Bernhard, que era un provocador genial, pero un provocador extremo, lo que no dice es que la obra vale, es decir, la obra es siempre la lectura. Es decir, la lectura no le debe nada a las intenciones del autor ni a las intenciones de la obra. Me acuerdo que esa escena, alguien lo va a saber mejor que yo porque yo no lo sé. La escena de Woody Allen, que están discutiendo sobre un autor y alguien está interpretándolo mal y está en la fila del cine. Y él dice, sí, no, en Manhattan. En Manhattan. Marshall McLuhan. Uno siempre lee con esa esperanza y dice, pará, lo entendí, y a uno le gustaría que se abriera una puerta, apareciera el autor y dijera, sí, tenés razón, me entendiste bien, pero eso no pasa nunca. Y pasa en la cola de Manhattan, es buenísimo el ejemplo. Están diciendo, no, esta es la posición, y en un momento va a decir, no, yo estoy seguro que Marshall McLuhan se refería a esto. Y mira alrededor de la fila y dice, señor McLuhan, y estaba el autor. Bueno, el autor tampoco tiene ninguna posición privilegiada frente a su obra. Es más, es extraordinario las maravillosas lecturas que se han hecho de autores incluso relativamente mediocres. Es decir, hay una genialidad que se convoca en el encuentro entre el que escribe, el que genera la obra y su lectura, en
en donde nadie es propietario de nada. No, porque ahí yo creo que actúa esto que decía de Borges, que hoy, que el escritor no es solo la capacidad de escribir, sino la capacidad que él tiene de que se lea eso que él ha escrito, ¿no? El espacio que deja para que otros lean, no escribiendo ambigüedades totalmente abiertas, ni tampoco siendo críptico, ¿no? Creo que es Piglia que dice, no es lo mismo ser complejo que complicado, y separa esa división. Pero, perdona. No, es eso. De hecho, el mismo Borges tiene una anécdota preciosa de Borges. Lo entrevistan a Borges al cabo de una de las múltiples oportunidades en las cuales le vuelven a no dar el Nobel. Y entonces le dice si está muy dolido, se siente muy humillado por una vez más no haber recibido el premio Nobel de Literatura. Y Borges le dice, mire, la verdad, a mí la verdad eso no me molesta mucho. Me hubiera molestado muchísimo si hubiera un premio Nobel a la lectura y no me lo dieran. Eso es lo que dijo Borges. Viste que hay una anécdota sobre la traducción que viene en relación a esto. Ahora se me confunde, creo que es Piglia que habla de ello. Dice la traducción del Quijote. Voy a inventarlo porque yo no me acuerdo de la anécdota, pero no importa porque acá perdón, no quise decir así, pero que si quieren ir a la fuente me ponen esta anécdota y seguro van a encontrar. Yo creo que lo cuenta Piglia cuando habla de la traducción, y me parece que este ejemplo va a hablar del libro. Él dice que la traducción del Quijote al chino, vamos a poner, es muy tardía, es de 1920, ¿tá? Si no es de China, es de japonés. Es muy tardía porque el Quijote se tradujo inmediatamente a muchísimas lenguas. Entonces, ¿por qué llega 400 años después y cómo llega 400 años después a China el Quijote? Entonces hace el estudio de y dice, bueno, el traductor era un gran escritor de bestseller en China que no hablaba una gota de español. No hablaba español. Pero el tipo viaja a España y se entera que hay un clásico de 400 años. ¿No? Y entonces llama a un amigo, se compra el Quijote, llama a un amigo que habla español y dice, mira, vos contame el cuento, que yo lo voy a ir escribiendo en la manera que me parece mejor para los chinos. La primera traducción del Quijote de 1920 se llama La historia de un caballero loco, que dice de Cervantes, ¿no? Porque no le robó el nombre, le puso de Cervantes, que tiene muy poco que ver con el Quijote. Ahora, lo que dice Piglia es, después eso fue un bestseller y se vendió en China como solo se vendió ese libro. Dice, lo que promovió inmediatamente es que se fueran al original y lo tradujeran bien. Y a partir de ahí hay miles de traducciones al chino del Quijote. Entonces dice Piglia, la buena traducción es la que conduce al original, no la que es literal. ¿No? Y yo creo que con este libro o con ciertas lecturas pasa eso. Cuando uno le motiva a ir al original, a ver qué es lo que realmente dice y no quedarse acá, esas son buenas escrituras. Las que lo mueven a uno a profundizar en lo que ha leído y no quedarse con la lectura rápida y cerrada. Qué buena anécdota para terminar. Porque hubo una opción de llamarle Evangelio, Corán y Torá. Pero si es Biblia, que es la totalidad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el equivalente judío es Tanaj, no es Torá. Torá son efectivamente son los 5 libros más sagrados del Antiguo Testamento, pero para ponerlos todos más o menos en el mismo, ya es una buena pregunta que tiene que ver, es decir, no hemos empezado todavía en la traducción ni en la comparación ni nada, y ya tenemos un problema de incluso cómo lo llamamos, aunque tenemos una noción clara de lo que son en principio. Efectivamente había varias maneras y se discutió eso, había varias maneras de atacar el título del libro, porque si nos quedamos con la parte esencial, digamos la parte que cada una de las propias tradiciones ha considerado como el núcleo duro de la sacralidad, sería Evangelio, Corán y Torá. Pero al tener Biblia, ya exige Tanaj. Y luego, como siempre, toda esta cosa elevada tiene algo también más bien inferior, más bien semi-infame. En la discusión en Turner era, pero nadie va a saber qué es Tanaj. Y el otro dice, sí, qué bueno.